Ahí está, gracias. Bueno, hoy vamos a ver entonces el trabajo práctico número 11, que nos dice diferencial, teorema de Role, teorema del valor medio y valores extremos. No vamos a hacer todos los puntos porque es un práctico un poco largo. Me interesa que sepan los valores extremos y esas cosas. Pero bueno. Por ejemplo, en el punto 1 nos dice que de acuerdo con el siguiente gráfico, interpretar y explicar el significado de cada una de las expresiones que le están dando. Bien, ustedes tienen este gráfico. Este es la cartilla del año pasado, pero tienen el mismo, creo, este año. ¿Se puede ver bien ahí? Así trato de explicar un poco. ¿Ven la gráfica? Bien. Bueno, nosotros habíamos visto entonces que en la derivada representaba la pendiente de la recta tangente en un punto a una función. ¿Qué quería decir? Por ejemplo, esta que está acá, que yo estoy remarcando con azul, esa sería mi función, ¿sí? Mi función f de x, la voy a poner acá para que se vea mejor. Este es el punto en el que yo voy a analizar la derivada y en este caso lo que empezamos a ver es el diferencial. Y esta recta que está acá es la recta tangente a esa función en ese punto. Entonces dijimos que la pendiente de esta recta tangente representaba la derivada, ¿no? De la función. Bueno, entonces acá, a partir de acá, empezamos a ver, esto es un poco más de teoría, en lo que representa cada una de estas variables que interfieren en lo que es el diferencial. Por ejemplo, tenemos un punto, le llamamos el punto P. El punto P tiene coordenadas en X y coordenadas en Y. ¿Bien? Entonces, ¿qué hacíamos? Si nosotros reemplazamos un valor de X, sacábamos f de X. Por ejemplo, si este valor fuera 1, acá sería f de 1, ¿no? Y ese sería el valor de Y. Bueno, luego tenemos la recta tangente, que también tiene un ángulo que forma con la horizontal. Ese ángulo alfa, la tangente de ese ángulo alfa también representa mi pendiente. Bien, hasta ahí ya vamos viendo. Por ejemplo, cuando dice m igual a tangente de alfa igual a la derivada de la función, bueno, ahí tienen que poner lo que acabamos de decir. La pendiente de la recta tangente a la curva en un punto se expresa como la derivada, ¿bien? O también como la tangente del ángulo que forma esa recta con la horizontal. Bueno, ese sería el significado, digamos, de esa expresión. Luego tenemos, por ejemplo, lo que es la variación de x, que es la que está acá, y lo que es la variación de y, que es la que está acá, que es delta de x y delta de y. Esas variaciones representan el incremento, en este caso como es x, el incremento de la variable independiente, y esto representa el incremento de la función. Bien, ahí vayan completando. Entonces ya tenemos lo que era m, lo que es el incremento de la variable independiente y el incremento de la función. Luego ya tenemos, bueno, ese es el incremento. Pero ¿qué pasa? Acá nosotros teníamos x, por ejemplo, esto es 1, y supongan que esto tiene un incremento, o sea, un delta de x de 3. ¿Sí? Entonces acá va a tener 4. Estamos dando valores estimados, ¿no? X vale 1, este incremento vale 3, entonces todo esto desde el origen hasta acá va a valer 4. ¿Qué quiere decir? Que esto es x más delta de x. Esa expresión representa la variable independiente, porque seguimos trabajando con x, ya incrementada. ¿Sí? No es lo mismo decir el incremento solo que la variable ya incrementada. Bueno, por ejemplo, teniendo en cuenta una línea, yo tenía una línea que medía un centímetro, se incrementó en 3 centímetros, y ya la línea incrementada
mide 4 centímetros. ¿Sí? Eso representa entonces esta expresión, la variable independiente incrementada. Y lo mismo sucede con y. Tenemos el valor y, tenemos el incremento y si sumamos los dos, tenemos la función incrementada. Bien. ¿Qué más nos pide? Luego, por ejemplo, bueno, ya está esta. Nos pide también, nos dice que representa el delta de i. Perdón, el de i, que es diferencial de i. Y eso es lo que vamos a empezar a calcular ahora nosotros, ¿sí? El diferencial de i es la distancia, digamos, que hay entre esta recta tangente y la horizontal, formando un triángulo rectángulo. Vamos a ver ahora qué pasa con el diferencial de i y con el delta de i, que es la relación que nos interesa saber. Bueno, eso más o menos sería la explicación, una explicación muy corta de cada una de estas expresiones en el gráfico de diferencial. En el punto 2 nos pide, nos da una función, nos da una función que es 4x al cuadrado menos 1 y nos pide que calculemos delta de x, delta de y diferencial de y, que ninguno es lo mismo, ¿sí? Puede ser que algunos que estos dos se aproximen, pero no es lo mismo. Ven, como pueden ver acá, representan diferentes cosas, ¿sí? Cuando esta tangente esté más inclinada, por ejemplo, para arriba, así, este diferencial y este incremento van a tener un valor muy aproximado. Ya vamos a ver eso, los que nos piden otros ejercicios, pero bueno. Entonces nos da una función y nos pide calcular la variación de x, variación de y el diferencial. Bien, entonces nosotros habíamos visto una forma de representar la derivada que era así, ¿no? Con una comilla. Eso era derivada. Ahora nosotros lo que vamos a hacer es derivar también, pero representarlo con simbología de diferencial. ¿Qué quiere decir? Que esta derivada de x, derivada de f en función de x, ahora se va a llamar diferencial de y. Bien. Y al final, después que termine de derivar, por ejemplo, yo derivo esto, me queda 8x menos 0. Al final de esa derivada, que va a ser 8x, yo tengo que poner el diferencial de la variable que yo derivé. Por ejemplo, yo estoy derivando en función de x, entonces va a ser diferencial de x, ¿sí? Y esta es la forma de representar un diferencial. Si ustedes se olvidaron de poner esto, que supongan, le digamos que este es el nombre y este es el apellido de diferencial, si no pusieron esto, está mal, ¿sí? No cuenta el ejercicio porque no está correctamente expresado. En cambio, en derivada, sí, solamente va la derivada y ya está. Bueno, entonces ahí, por ejemplo, nos pedía calcular DI, ya tenemos el DI. Bueno, pero nos da una variación. Vamos a hacer el punto I. Dice, no es lo mismo, ya lo vamos a ir calculando. Dice que X varía desde 1 a 1,5, por ejemplo. Bien. Entonces ahora lo que vamos a calcular, ya tenemos DI en forma, digamos, general. Ahora vamos a calcular lo que es la variación o el incremento de X. El incremento de X, ya habíamos visto también, era el X final menos el X inicial. El X al final, ¿cuánto vale? Si ahí dice que varía desde 1 a 1,5, ¿cuál es el final? ¿Cuál es el valor que toma al final? 1,5, muy bien. Entonces el X final va a ser 1,5 y el X inicial va a ser 1. Bien,
Entonces, mi incremento de x va a ser 1,5 menos 1, 0,5. Eso es el incremento de x. Lo voy a poner acá otra vez para que se vea y lo voy a encerrar. Ya un valor numérico. Ahora, ¿cuánto vale dx? No, perdón, nos pide incremento de y. El incremento de y va a ser lo mismo. Y final menos y inicial. ¿Qué representa y? Y representa mi función, ¿bien? Entonces va a ser la función con x final menos la función con x inicial. Entonces tengo que reemplazar el valor final en la función y el valor inicial en la función. Bueno, tengo mi función 4x al cuadrado menos 1 y el x final vale 1,5, entonces sería 4, o bueno, lo voy a poner acá expresado. F de 1,5 menos f de 1. Eso es lo que tienen que calcular. La función reemplazado con el x final menos la función con el x inicial. Eso es la variación de la función, el incremento de la función. Ahora reemplazo, tengo 4 por 1,5 al cuadrado menos 1 menos, voy a poner corchetes para que puedan ver bien la diferencia, 4 por 1 al cuadrado menos 1. Y eso nos va a dar nuestro incremento de la función. 1,5 al cuadrado nos da 2,25. 2,25 por 4 es 9. Entonces tenemos 9 menos 1, 8. Menos, y ahora resolvemos este corchete. 4 por 1 al cuadrado, 4. 4 menos 1, 3. Entonces esto nos va a dar 8 menos 3, 5. Entonces 5, yo lo pongo al final para poder recuadrarlo bien, va a ser mi incremento de la función. ¿Se entiende? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, para calcular el diferencial de y, derivo y le pongo esta expresión acá. Para calcular el incremento de x, tengo que restar x final menos x inicial. Y para calcular incremento de y, tengo que restar la función con x final menos la función con x inicial. Y ya tenemos los tres. Pero ¿qué pasa? Acá nos dio una expresión. Y a nosotros nos pide un valor numérico, digamos. Bueno, de acá donde vamos a deducir entonces la fórmula que el de y de una función, el diferencial de una función va a ser igual a la derivada reemplazada con el x inicial por la variación de x. ¿Qué es lo que hicimos acá? Si la derivada, ya derivamos, por el delta de x, que en este caso va a ser lo mismo que el diferencial de x. Entonces, la derivada nos salió 8x, y 8 reemplazado por el x inicial que es 1, por la variación de x que nos dio 0,5. Eso nos va a dar un diferencial de 4. Ese es el valor numérico, ¿bien? Entonces, si lo querían hacer de acá, directamente ponen 8 por 1, este es de x, es lo mismo que decir delta de x, así que 8 por 1 por 0,5, y nos da 4. Entonces ya tenemos todos los tres datos que nos pidieron. ¿Se entendió ese ejercicio? Y bueno, y así tienen el 2i y el 3i, que son, lo que cambia son las variaciones de x. Por ejemplo, en el 3i, ahí está como dice el de ahí.
esta es la formulita que la tienen que saber. Bueno, estaba diciendo que para hacer el 3i, bueno, y el 2i saben que van cambiando lo que es el incremento de x. Por ejemplo, en el 2i va a ser 0,11 y en el 3i va a ser 0,002. Bien. Y al último el ejercicio les pide que compare los valores obtenidos en los tres incisos y hay que poner la observación que puede hacer sobre todos ellos. Bueno, lo que tienen que hacer ustedes es comparar el diferencial con su variación. ¿Ven? Por ejemplo, acá. No es lo mismo, pero ustedes comparen. Por ejemplo, acá le dio 4 y acá esto significa aproximadamente igual. Y esto dio 5. Sí, es aproximadamente igual, pero obviamente no es lo mismo. Y ustedes fíjense, ya les doy la conclusión, que a medida de que el incremento a medida de que disminuye en este delta de x, esto se aproxima más. Bien, esa es la conclusión que tienen que sacar de ese ejercicio. ¿Cómo lo sacan? Comparando estos dos, de cada uno de los tres incisos que le piden. Entonces, bueno, si quieren tener en cuenta, tienen que llegar a la conclusión de que a medida que disminuye el delta de x, el diferencial de y y el incremento de y se aproximan mucho más. Bien, bueno, esa es la conclusión. Luego el punto 3 nos pide dice, el área de un cuadrado varía cuando su lado se incrementa. Bueno, esto es un ejercicio parecido, muy parecido a lo que ustedes le hicieron hacer en la actividad. Bien. Dice, el área de un cuadrado varía cuando su lado se incrementa en delta de L. Entonces tenemos un cuadrado y luego ese cuadrado se va a incrementar. Así. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, este va a ser L, el lado L, porque ese es lo inicial, digamos. Y este pequeño pedacito que está acá al lado, que es lo que se incrementó, va a ser delta de L. Bueno, ahí no se ve muy bien, pero esto es delta de L. Ahí está. ¿Bien? Entonces, este es el lado L y este pequeño pedacito es el incremento de L. Todo el lado, no, no sería todo el lado. Porque el incremento, recuerden que solamente es la parte, digamos, perdón, acá tenés razón, quizá lo que me quisiste decir es también este lado, ¿sí? Los dos lados. Eso sería el incremento de L. Sí, los dos lados. Muy bien. Y luego trabajando con lo que es área, vamos a decir que esto que está acá es el área, ¿sí? Y lo voy a hacer con otro color. Y esto que está en rojo va a ser el incremento del área, a lo que decimos delta de A, ¿no? Entonces ya tenemos marcado el área, el incremento del área, tenemos el lado, el incremento del lado, y lo que ustedes tienen que saber es reconocer cuál es su variable independiente y cuál es la función.
la variable dependiente. La independiente va a ser el lado y la dependiente va a ser el área, es decir, la L sería como nuestra X y la A de área sería como la Y. Bien, eso es lo que usted tiene que saber reconocer. ¿Quién está en función de qué? Bueno, entonces nos pide que matice, ya está. Ya lo describimos porque nombramos, también hagan con colores y después dice calcula el incremento del área y el diferencial del área si el lado es de 12 centímetros. Bueno, entonces nuestro lado obviamente se refiere al lado inicial porque es el lado sin que suceda nada, es este lado. Y bueno, y luego dice y se incrementa en el punto I, dice que mi incremento, como estamos hablando del incremento del lado, va a ser 1 centímetro y en el punto 2i va a ser de 0,1 centímetros. Bien, entonces ese sería el planteo del ejercicio. Dibujar el cuadrado y después el cuadrado incrementado, marcar cuál es el área, la variación del área, el lado, la variación del lado y bueno, ir colocando los datos. Y luego calculamos, ya dijimos que por ejemplo la variación del área se calcula reemplazando una función, ¿no? ¿Y cuál sería nuestra función? A ver, ¿cuál sería la función? Lado al cubo. Claro, lado al cuadrado, cuidado. La función sería lado al cuadrado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un cuadrado y el área es lado al cuadrado. Entonces, esta es su función. ¿Ven? Es lo mismo que poner, por ejemplo, así. ¿Ven que es una función? Es lo que yo le decía. El área es la y, la variable dependiente, y el lado es la x, la variable independiente. Bueno, esta es la función. Y ahora lo que tenemos que hacer es calcular el incremento de la función, me pide, ¿no? Sí, el incremento de la función, que dijimos que era el área final menos el área inicial. Es decir, que teníamos que reemplazar en la fórmula. Vamos a reemplazar. Esta es la fórmula. El área en función del lado final menos el área en función del lado inicial. Es todo lo mismo, no sé, pierdan, es lo mismo que y x, nada más que estamos trabajando con a y l ahora, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando poníamos f de xf y f de x0? Bueno, es lo mismo, nada más que con otras letras. Bueno, entonces ahora encontramos estos valores, por ejemplo, tenemos el lado. ¿Cuánto vale el lado final? A ver, volvamos a nuestro planteo. El lado inicial ya sabemos cuánto vale, ¿no? ¿Cuánto vale el lado inicial? 12, muy bien. ¿Y cuánto vale el lado final? No. El lado final es lo que mide al final. ¿El lado final qué era? El lado inicial más lo que se incrementó. Si estamos trabajando con este punto, se incrementó 1 centímetro, entonces ¿cuánto vale? Vale 13. ¿Bien? Porque recuerden que yo le dije que estos dos representan el incremento del lado. Ahí, cuidado. Entonces vale 13. Si quieren, acá lo volvemos a hacer al gráfico. Teníamos este triangulito, vamos a exagerarlo, perdón, este cuadrado y este cuadrado. Dijimos que esto es el lado y que estos dos forman el incremento del lado. ¿Bien?
Entonces los dos, por lo tanto, el lado inicial es 12 y el lado final va a ser el lado inicial más lo que se incrementó. Va a ser 12 más 1 igual a 13. No me sirve ningún marcador. Ahí está. Bueno, entonces reemplazamos 13 al cuadrado menos, y el lado inicial era 12, entonces sería 12 al cuadrado. Entonces nuestra variación del área va a ser 25. ¿Ustedes ya lo hicieron? ¿A alguien le salió así? Y bueno, ponemos las unidades al final. Este será centímetros, este centímetros, así que queda centímetros al cuadrado. Como para que quede más correctamente escrito. Bien. Ahora nos pide calcular el diferencial. Dijimos que el diferencial se calculaba con la formulita de la función derivada por el incremento, ¿no? Esa era la formulita. Entonces mi diferencial va a valer. ¿Cuál es la derivada de L al cuadrado? 2L, ¿no? Muy bien, por el incremento. Entonces mi diferencial va a ser 2 por 12 por 1, porque estamos trabajando con el I. Y esto me da igual a 24. 24 centímetros cuadrados otra vez, obviamente. Y ahí tenemos ya los dos resultados. Para que lo vean, lo alejo. Entonces es lo mismo que el punto anterior, que el punto 2, nada más que ahora lo está planteando en una situación problemática. Ustedes tienen que ir viendo cuál es la variable dependiente, cuál es la independiente, cómo se calcula la variación, cómo se calcula el final y el inicial, etc. ¿Ven? Entonces, bueno, si ustedes comparan, son más o menos parecidos, todavía no son muy parecidos. Pero, por ejemplo, en el siguiente inciso, donde la variación del lado es de 0,1, seguramente estos dos se van a aproximar mucho más. Sí o sí se tienen que aproximar mucho más. ¿Se entendió, chicos? ¿Vamos bien? Bueno, a ver, vamos al punto 4. ¿Me van siguiendo o necesitan que lo explique otra vez? Bueno, luego nos pide calcular la diferencial solicitada. Y nos piden calcular el diferencial de I y también el diferencial segundo de I. ¿Qué quiere decir este 2? No es que el diferencial está elevado al cuadrado, sino que representa que está, digamos, derivado dos veces. ¿Bien? Entonces, ¿qué hacemos? Derivamos. En vez de poner, recuerden, I derivada, vamos a poner diferencial. Diferencial de I va a ser igual a, y derivemos esto, 4 por x al cubo. La derivada sería 12x al cuadrado, ¿no? Mantengo la constante 4, bajo la potencia y luego disminuyo en 1 grado esa potencia. Menos, y acá tenemos un producto de dos funciones. Entonces voy a aplicar la reglita de producto.
El primero derivado sería 1 por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado, la derivada del seno es coseno, y ahí quedó. ¿Bien? Le pongo este corchete porque como acá hay un signo menos adelante, todo va a cambiar de signo y es muy importante. Y bueno, todo eso va a tener un nombre que es diferencial de y un apellido que va a ser diferencial x, porque x es la variable con la que yo estoy derivando. Bien, y ahí está bien expresado. Ahora, bueno, lo acomodo si quieren para que ya no aparezca el corchete y me queda 12x al cuadrado menos el seno de x menos x por coseno de x. Y terminamos. Sí, si ustedes quieren lo pueden tomar a este menos como menos x y derivarlo así. Por ejemplo, acá te daría menos 1 y acá te quedaría menos x y bueno, y lo mismo te va a dar menos y menos. ¿Sí? Como ustedes quieran. ¿Me entendés lo que quiero decir? Si querés tomar todo esto como una sola cosa, lo tomás. Entonces cuando vos vayas a derivar te va a dar menos 1. Y cuando vos quieras luego mantenerlo como está, te va a quedar menos x. Entonces igual va a ser menos y menos. Y va a quedar lo mismo. Ahí pueden ver. Y bueno, ese sería entonces el diferencial de y. Y luego me pide que tenemos que calcular 2 veces. Claro, solo si se los pide calcular el de x, si no esto se deja así como está. Porque en este tipo de funciones no le está dando un incremento, una variación de la variable de x, así que no pueden hacer nada más que eso. Queda ahí. Bueno, ahora nos pide esto que dijimos que teníamos que derivar 2 veces. A partir obviamente del que ya derivamos. Ahora derivamos entonces. 12x al cuadrado sería 24x. Luego menos el seno de x. La derivada del seno va a ser coseno. Menos x por coseno de x. Menos 1 por coseno de x más x por menos seno de x. Lo estoy haciendo un poco rápido esto porque es derivar nada más. Y el apellido, ya tenemos el nombre que es de 2 veces y acá vamos a poner el apellido que sería con el 2 al final. No es lo mismo en el i, acá se pone en el medio el 2 y acá se pone el 2 al final. Bien ahí, cuidado. Ahí lo pueden ver. ¿Dónde está esto? Bueno, entonces ahora acomodamos un poco. 24x menos coseno de x menos, cambia de signo, queda coseno de x. Acá más y el menos se convierte en menos, pero como acá tenía que cambiar todo el signo, va a ser más x por seno de x. Y todo eso va a tener como apellido esto, 2x2. ¿Cómo se lee esto? La derivada segunda de y respecto x 2 veces. Así se lee. Estaba buscando eso justo. La derivada segunda de y, por eso es que el 2 va acá en el medio, la derivada segunda de y respecto x 2 veces. Así se lee. Por si lo quieren saber.
Bueno, ese es cuando derivamos dos veces. Esos serían los diferenciales que nos está pidiendo en el punto 4. ¿Se entendió, chicos? Es importante entonces que siempre pongan esto. Los apellidos, le digamos. ¿Quieren hacer alguno más de ahí? A, B, C, D tenemos. ¿Les parece el C? Se leía la derivada segunda de I respecto X dos veces. Ahí está. La derivada segunda de I respecto de X dos veces. Hagamos el... ¿Cuál dije? El D. El C. El C que tenemos... tenemos funciones trigonométricas por eso. Bueno, el C nos dice que la función P, por eso es que le cambian las letras ahora para que ustedes sepan poner, digamos, cuál es el nombre. El nombre de la función es P. Y está en función de la variable T. Entonces, bueno, tenemos que la función P es coseno de pi sobre 2 elevado a la coseno de T menos T a la 2 tercios. Ahí vamos. ¿Tienen lo mismo ustedes el ejercicio? Y nos pide calcular, bueno, el diferencial de P. El de P. Entonces empecemos a derivar y recuerden la regla de la cadena, recuerden ver cuál es su variable, recuerden separar en términos y todas esas cosas. Tenemos entonces una resta, así que primero voy a derivar esto y luego voy a derivar esto. Tengo todo en función de la variable t y empiezo. Entonces este término, ¿qué se deriva primero? El coseno. Bien, me quedaría menos seno. ¿De quién? De todo esto, sí, así como está. Porque no lo tengo que derivar todavía. Bien. Ahora, ¿qué hacía? Tachaba eso que ya derivé y derivo lo que sigue. Acá, ¿cuál es la función que aparece? Digamos, ¿cuál sería su función elemental? ¿A qué les recuerda eso? La primera función que aparece es el a la x. Bien, a elevado a una función. Recuerden que este pi sobre 2 es una constante. Entonces ahora derivo eso. ¿Cómo se derivaba? Mantengo esa potencia como está y lo multiplico por el logaritmo natural de la base. ¿No? Entonces, ya derivé esto y por último me queda derivar lo que sería la potencia. Y la derivada del coseno de t es menos seno de t. Pongo entre paréntesis porque no choque el por y el menos. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahí entonces ya derivé solamente el primer término. Y luego calculamos el segundo término, que es una potencia sencilla. Me quedaría entonces menos 2 tercios por t elevado a la 2 tercios menos 1, ¿cuánto es?
Menos un tercio, ¿no? Y ahí está. Y bueno, acá nos falta poner el apellido. No nos alcanza el lugar. Lo voy a poner acá abajo. El apellido sería de T, porque estoy derivando en función de T. T, 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 T. Entonces eso va al final. Ahí lo ponen porque a mí no me alcanzó. Ahora si quieren lo pueden acomodar un poco, por ejemplo acá los signos, por ejemplo como este está multiplicando, acá está multiplicando, multiplicando, hasta ahí nada más, este menos puede multiplicarse con este menos y va a quedar positivo. Bien, si quieren pueden hacer eso. ¿Y qué más? Nada más, después pueden acomodar esta potencia como raíz y al denominador. Bueno, y ahí quedaría. Lo voy a terminar un poquito. Entonces se hacía positivo y me queda esto de acá. Menos 2 tercios y el t elevado a la menos un tercio pasa al denominador. El 3 sería el índice y el 1 sería la potencia de la t. Me queda así. Todo eso y el diferencial de t no se olviden nunca. Entonces esta es la forma correcta. ¿Bien? Cualquiera de las dos está bien, pero bueno, lo importante es que no se olviden de poner esto. Y ahí solamente les pide calcular dp nada más, no le pide calcular de derivada dos veces. Bueno, por ejemplo, el último, el D, lo que tienen que hacer ahí es despejar la B. Por ahí se ve un poco complicado porque están mezcladas, pero no está complicado. Solamente que le está dando sin despejar. Por ejemplo, ustedes tienen esta función y lo que tienen que hacer, si usted le está pidiendo calcular dB, ya saben que esa B es su variable dependiente. Por lo tanto, B tiene que estar despejada sí o sí. Hay otra forma igual de derivar, seguramente se lo dieron en la teoría, pero este ejercicio se puede resolver despejando. Así que, por ejemplo, despejamos B. Este está restando, va a pasar sumando. 1 más t a la cuarta. Y esta potencia va a pasar como raíz. Y ya despejé B. ¿Ven? Una vez que despejé B, bueno, ahora lo podría expresar como una potencia, porque si no, no van a poder derivarlo. Recuerden que las raíces siempre se expresan como potencias fraccionarias. Si es raíz cuarta, sería elevado a la un cuarto. Y bueno, ahora sí derivan. El diferencial de B va a ser, ¿qué se deriva primero? La potencia. Un cuarto por 1 más t a la cuarta elevado a un cuarto menos 1 menos 3 cuartos por la derivada de la base, todo esto. Derivada de 1 es 0 y la derivada de t a la cuarta es 4t al cubo. Bien. Todo eso, como estoy trabajando con diferenciales, con esta simbología, ponemos d y estamos trabajando con t, así que dt. Y ahí si quieren ya pueden acomodar como ustedes quieran. Por ejemplo, este 4 con este 4 se pueden simplificar porque están todos multiplicando, ¿ven? Ya les quedaría solamente esto y bueno, ya ustedes ven. Pero ese sería, por ejemplo, el 4D. ¿Se entendió? Así que solamente le queda el segundo, el que no hicimos. Pero no está muy difícil. Lo importante en esto es poner lo que es la simbología de B, de T.
de y, de x y todas esas cosas. Y bueno, y cuando es de orden superior, es decir, cuando derivo 2 veces, tienen que ponerlo también. Bueno, ahora vamos a hacer, por ejemplo, el punto 5, nos pide un poco utilizar diferenciales para calcular aproximadamente. Tenemos 3,03 elevado a la cuarta. Y lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es identificar cuál es la variable, por ejemplo, x, y cuál es la variable, cuál es el diferencial de x. X sería 3, y el diferencial de x, o la variación de x, pongamos variación mejor. La variación de x sería lo que incrementó. De 3 incrementó a 3,03. Entonces sería 0,03. Bien. Y bueno, y ahí ya pueden, lo que tienen que hacer es poner 3 más 0,03 a la cuarta. Es decir, ¿cuál es la formulita? X más variación de x, bueno, a la cuarta, porque es lo que está, la operación que está al final. Quería estornudar, perdón. Bueno, ese es un punto bastante sencillo, digamos, no va mucho parcial, así que lo voy a pasar a ese, ¿sí? Vamos a pasar a... Bueno, un poco ya vimos esto, vamos a hacer aunque sea 1 o 2, que son los de cálculos de las áreas. Ya vimos con actividad y ya vimos recién también. Igual vamos a ver un poco. Por ejemplo, ¿cuál quieren hacer? Recuerden acá, yo no tengo mi tablita, pero recuerden que tienen que tener la tablita de fórmulas de área y de volumen de las diferentes figuras, por ejemplo, del cilindro, de la esfera, de la circunferencia. Por ejemplo, en el punto 6 me dice de un domo. Ustedes ya saben que un domo es la mitad de una circunferencia, ¿no? Bueno, no lo encuentro. Si alguien pudo copiar la clase pasada, mejor. El 6 nos dice que un domo es una cúpula o bóveda arquitectónica en forma de semiesfera. Bueno, ellos se lo están diciendo. Entonces, vamos a dibujar una semiesfera más o menos así. Ese es un domo. Utiliza diferenciales para estimar el volumen de pintura necesario para aplicar una mano de 0,04 centímetros de espesor, sabiendo que el diámetro es de 30 metros. Bueno, mi diámetro del domo, el diámetro inicial obviamente, es 30 metros. Diámetro. Bien. Y yo tengo que calcular el volumen necesario para poder pintar este domo. Lo voy a hacer con un poco más remarcado. Supongamos que esto que está más oscuro es la pintura, lo que cubría la pintura. Donde esa pintura tiene un espesor chiquitito, tiene un espesor de 0,04 centímetros. Cuidado ahí, acá me está diciendo metros y acá me está diciendo centímetros, así que tengan cuidado. Y bueno, como le había dicho en la actividad, en estos problemas de volumen, digamos, o ya sea en el otro de área, este incremento que tiene el volumen ahora, este incremento que tiene el volumen va a ser su diferencial de X, ¿sí? Pero bueno, como estamos trabajando con diámetro, sería diferencial de diámetro. Yo, para que sea un poco más sencillo, voy a trabajar con diferencial de radio.
Bien. Si el diámetro es 30, ¿cuánto es el radio? 15, muy bien. Bien. Entonces ya sabemos, ¿ves? Ven utilizando diferencial, que este espesor de la capa de pintura es el diferencial del radio. Es lo que cambió, digamos, en el volumen. Se incrementó, digamos, eso, que está más oscuro. Bien. Bueno, ¿por qué pasé todo a radio? Porque la fórmula de volumen de una esfera está con radio. También hay una con diámetro, pero bueno, más sencilla la de radio. ¿Alguien sabe ¿Alguien tiene la fórmula de volumen? O si no me esperan que la busco. Cuatro tercios de pi al cuadrado por h. Ahí, gracias. 4 tercios de pi al cuadrado por... No, de pi por radio al cuadrado por h. Por h. ¿Esa es la de la esfera? ¿Esa decía de la esfera? De la semiesfera, digamos. Y es al cubo ahí, perdón. Es 4 tercios pi radio cubo por Por h. h. Creo, no, estoy haciendo mal, no, perdón, te estoy diciendo algo. Sí, a ver, porque... A ver, voy a buscar... 4 tercios por pi por 4 tercios de pi de radio cubo. Ese es el, creo Claro, que. sí, esa es. Bien. 4 tercios pi por radio al cubo. Bueno, ustedes aprenden sola de memoria, ¿no, chicos? Eso me las olvidé. A ver, el volumen de una esfera, entonces vamos a poner acá un circulito que es una esfera, es 4 tercios de pi por radio al cubo. Pero nosotros que estamos trabajando con un domo, con una semiesfera, por lo tanto, ¿cuál va a ser el volumen de la semiesfera? ¿Todo esto qué? Muy bien, todo esto dividido en 2. Dividido 2. Bien. Y nos quedaría una fórmula, o si yo lo pondría así, ven, por ejemplo, de 4 sextos por pi radio al cubo. Bien, esto. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es con esa fórmula de volumen, vamos a calcular el diferencial de volumen, es decir, la derivada. La derivada va a ser, si todo este 4 sextos por pi, ¿qué es? ¿Qué es, chicos? Una constante, ¿no? Muy bien, todo esto es una constante. Recuerden que pi es 3,14. Así que todo esto es una constante. Entonces sería constante por función. Se mantiene la constante como está y se deriva la función, que sería 3r al cuadrado. Bien, como estoy hablando de diferencial, tengo que multiplicarlo por el de ¿qué? ¿De x? ¿O de qué? dr. De r, muy bien. Bien, si vos trabajaste tanto con una fórmula de diámetro, acá sería de D. Si trabajaste todo con diámetro, está perfecto. Seguí con diámetro. Yo lo cambié a radio para poder utilizar esta fórmula que es la un poco más conocida, digamos. Pero también está la de diámetro, es lo mismo. Entonces ahí vos tendrías de D. Bueno, entonces ya tenemos ahora todos los datos y tendríamos que reemplazar ahora para ver el valor numérico. El DR ya tengo cuánto es 0,04 centímetros. ¿Y el radio cuánto es? 15 metros. ¿Cuántos centímetros sería? Recuerden que tienen que estar en la misma unidad. 1500. 1500 centímetros. Bien, entonces reemplazo 4 sextos de pi por 3. Bueno, ahí podían simplificar si quieren. Por 1500 al cuadrado por, y este DR es 0,04. Yo no estoy utilizando unidades, pero ustedes sí utilícenlas.
Ya saben, es centímetro, centímetro, centímetro. Por ejemplo, esto puede ser una pequeña trampa, digamos. Le dan el diferencial del radio en centímetros y el radio, digamos, en metros. Tienen que estar en la misma unidad. Una consulta. ¿Cómo? Una consulta te hago. ¿Viste cuando vos derivaste? Sí, Vos la dejaste la constante, pero el profe lo derivó y después lo multiplicó hace 4 c mismo. lo derivó, ¿cómo? Viste, derivas Sí, solamente la variable, digamos, r, digamos. sí, Y a la 4 sextos de pi lo dejas como la constante. claro. Y bueno, por eso decía, este 4 por 3 dividido 6 se puede simplificar. Bueno, eso es Acá lo te que. queda así y te queda 2. Sí, sí, sí. Ah, Por bien, eso bien. ahí les decía, Gracias. y ahí te queda 4 dividido 2, 2. Hagámoslo Ah, así bien. para que lo puedan ver bien. Acá está la duda. Esperen que- Sí, ahí les decía, por eso simplifiquen y les va a dar 2, solamente 2. Entonces ya le queda más cortito. Vamos a hacerlo así bien. 2, 1. Bueno, entonces acá nos quedan 2 pi por radio al cuadrado por el diferencial del radio, que era este que estábamos acá. Y bueno, ¿y cuánto nos da eso? Aproximado 2 por pi por 1500 cuadrado por 0,04. 565,486,68 redondeado. Centímetros. Acá también recuerden, digamos, que ya les dije, pongan unidades porque así pueden ver esto de centímetros. Acá quedaría centímetros al cubo. Bien, centímetros al cubo porque estamos hablando de volumen. Así que ustedes vayan poniendo acá a ver, por ejemplo, acá 1500 centímetros. 0,04 centímetros. Entonces, centímetro al cuadrado por centímetro va a quedar centímetro al cubo. ¿Se entiende? Usen las unidades. Acá es 2. Ahí está. 2pi por 1500 cuadrado por 0,04. ¿Quedó claro? Si ustedes, bueno, esto lo quieren pasar a metros para que no sea un número tan grande, mejor. Y eso sería el cálculo de, digamos, el volumen para este ejercicio. Y todos los ejercicios van a ser lo mismo. Ustedes le van a dar una medida inicial, le van a dar un espesor o una variación. Y bueno, van a tener que aplicar la fórmula correspondiente a la figura que le están dando, al cuerpo que le están dando. Hagamos, me interesa ver el de extremos, ¿sí? Veamos extremos. No sé si está todo cerrado. Juan, eh, no escuché nada todavía. Por ejemplo, el punto 12 dice, obtiene los valores críticos de las funciones siguientes. Bien, entonces vamos a empezar a ver ahora los extremos, que era lo que expliqué un poco ya en la clase de la actividad, pero lo quiero explicar, digamos, más detalladamente. Bien, para el punto 12 vamos a ver qué son puntos críticos. Tienen que cumplir con ciertas condiciones para que sean puntos críticos.
Bueno, un punto crítico va a ser, por ejemplo, C. Estamos hablando de C. Entonces, la primera condición es que C tiene que pertenecer al dominio de la función. Bien, sí o sí. Y luego, o también que... A ver, no, ahí está. Que C tiene que pertenecer al dominio de la función. La condición 2 es que la primer derivada en función de ese punto C tiene que ser igual a 0. O también puede ser que la primer derivada en ese punto C no exista. ¿Bien? Esa es la segunda condición. Esas son las condiciones de punto crítico. Y decimos que en estos puntos es posible que haya extremos relativos. Entonces, en esos puntos es posible que haya extremos, bueno, ya pueden ser extremos relativos o absolutos, obviamente. Relativos. ¿Por qué puede ser? Porque hay casos donde no va a ser un extremo porque no cambia la monotonía. Entonces, ahora vamos a copiar eso también. Es todo un poco de un resumen de lo que es la teoría. En esos puntos es posible que haya extremos relativos, que también podemos decir que hay extremos cuando cambia la monotonía. Es decir, cambia de un lado del punto y del otro lado. Por ejemplo, si yo tengo acá un punto C y tengo esta gráfica, acá la monotonía es creciente y para acá la monotonía es decreciente. Entonces, como cambia la monotonía, esto sí va a ser un extremo, ya sea relativo o absoluto, ya después clasificamos, pero sí va a ser un extremo, ¿bien? Cuando no cambie, por ejemplo, a mí me dio un punto C que es este. Y miren, acá la monotonía es decreciente y sigue siendo decreciente. Por lo tanto, no cambia. Entonces, cuando no cambia la monotonía, no va a ser un extremo relativo. Pero puede ser que siga siendo igual un punto crítico, ¿no? Entonces, no siempre van a ser extremos relativos los puntos críticos, sino que puede ser que sean o no, dependiendo de la monotonía. ¿Bien? ¿Quedó claro ahí? Entonces, ese punto C tiene que pertenecer al dominio, obviamente. Por ejemplo, si yo tengo una función así y me da el C acá, ¿ese C pertenece al dominio? En este caso. No, No. sí, porque está marcado justo en una asíntota. Entonces eso también tienen que tener en cuenta, el dominio de la función. Si no, no sería punto crítico. Y bueno, recuerden también que ese punto C tiene que hacer que la primera derivada valga 0. Es decir, yo tengo que reemplazar, por ejemplo, si esto me da 1, tengo que reemplazar la primera derivada y sí o sí tiene que dar 0. O puede ser también que no exista la derivada. ¿Cuándo no existe la derivada? La derivada no existe en los puntos angulosos. Bien, si a mí me tocó acá un C y acá hay un punto anguloso, digo que la primera derivada no existe. ¿Se entiende? Nos vamos guiando con las gráficas, chicos. Entonces esto un poco para contarle los puntos críticos. Nos guiamos. Bueno, supongo que sí. Bueno, entonces ahora ya sabiendo eso de puntos críticos, vamos a pasar entonces a ver lo que son extremos absolutos y relativos. Bien. Por ejemplo, a ver, espérenme, ¿qué gráfico? Entonces, no es lo mismo decir extremos relativos que decir extremos absolutos. No es lo mismo decir máximo relativo que decir máximo absoluto. ¿Bien? Eso también lo tienen que tener claro. Los relativos lo vamos a analizar cuando el dominio es
por lo general todos los reales, o todos los reales menos el 1, por ejemplo, o todos los reales menos el 2 y el 3, supongo, ¿sí? Es un dominio, digamos, muy amplio, que yo no puedo expresarlo todo en una sola gráfica. Y los absolutos los vamos a ver, los absolutos los vamos a ver cuando tengo un dominio de intervalo, ¿bien? Ahí van a aparecer los extremos absolutos, por ejemplo, de 1, vamos a poner de A a B, de 1 a 5 o de menos 100 a 2, por ejemplo, ¿bien? Entonces, los extremos relativos se ven cuando los dominios son todos reales o exceptuando algunos valores, y los absolutos cuando tengo un dominio acotado, digamos, un intervalo, en forma de intervalo. Ahora veamos entonces cada uno de las dos gráficas. Por ejemplo, si yo tengo una gráfica así, veamos así, media rara, ¿bien? Como dijimos que el dominio, en este caso sí es todos los reales, el dominio sigue para allá y sigue para allá, ¿no? La función. ¿Qué quiere decir? Que yo no sé qué es lo que pasa allá en el menos infinito y lo que pasa en el más infinito. Por acá vuelve a ser una curva y acá también, yo no sé. Entonces, por eso es que digo, es que esos puntos que yo voy a marcar como máximos y mínimos van a ser relativos. Estoy relativamente hablando de máximos y mínimos. O sea, no son el más alto ni el más bajo. Ahora marcamos, por ejemplo, este sería un mínimo, mínimo porque está abajo, relativo. ¿Ven? Este sería un máximo relativo. Y probablemente acá también haya, digamos, un máximo. No hay nada ahí. ¿Por qué? Habíamos dicho que los extremos van a suceder cuando hay cambio de monotonía. Por ejemplo, acá va de decreciente a creciente. Acá sigue creciente, creciente y sigue creciente para acá. Y sigue creciendo. Y luego en este punto va decreciendo. ¿Ven? Entonces acá como hay un cambio de monotonía, acá va a haber un máximo o mínimo. Va a haber un mínimo relativo y acá también hay cambio, entonces va a ser máximo relativo. Y esos puntos, al ser máximo y mínimo relativos, son puntos críticos. Eso pasa con el dominio es así todos los reales. Ahora, bueno, veamos cuando nos dan un dominio como intervalo. Por ejemplo, nos dicen desde -4 a 6, supongamos. Y mi gráfica es esta. Esta de acá. Entonces, como yo sé que solamente el dominio es este intervalo de -4 a 6, solamente ese intervalo de -4 a 6, yo sé que la gráfica empieza acá y termina acá y ya no tengo que analizar nada más que eso. Bien. Entonces ahí es donde ya puedo identificar cuáles son los extremos absolutos y cuáles son los relativos. Este punto que está acá representaría un máximo relativo. ¿Por qué? Porque es máximo, porque está arriba, pero no es el más alto. Este punto que está acá, va a ser un máximo absoluto, porque es el punto más alto de toda la gráfica. Este que está acá sería un mínimo relativo, porque es un punto bajo donde cambia la monotonía, pero no es el más bajo, ya que el más bajo es el que está acá. Ese sería un mínimo absoluto, ¿ven? Entonces esa sería la clasificación de puntos. Sí, por lo general siempre va a estar en
cerrado, en un intervalo cerrado el dominio. Así que sí, siempre va a ser cerrado. Bueno, entonces esa es más o menos la explicación de extremos. ¿Me entendieron? ¿Se guiaron un poco? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué pasa con esto y con esto? ¿Cuáles son los puntos críticos? El cambio de monotonía. Y ahora, me quedé sin ojo. A partir de eso vamos a resolver un ejercicio. Voy a tapar que ahí está escrito. Por ejemplo, tenemos el punto 12. Vamos a resolver uno y uno bien detalladamente para que quede claro. Punto 12 nos dice, obtiene los valores críticos de las funciones siguientes. Ahí nos está diciendo solamente que obtengamos los valores críticos, no que analicemos los extremos relativos, ¿bien? Así que no se preocupen ahí. Solamente puntos críticos. Bueno, por ejemplo, el 12A nos dice, f de x es igual a 9x al cubo menos 3x al cuadrado menos 3x más 1. ¿Cuál es el dominio de esa función? Ven, por eso es importante saber todos los prácticos, porque tienen que acordarse siempre calcular dominio. Bien, el dominio sería todos los reales porque es un polinomio. Bueno, una vez calculado el dominio, ya sé que yo podría encontrar solamente máximos y mínimos relativos, pero no me está pidiendo, solamente me está pidiendo puntos críticos, valores críticos. ¿Cómo se calculaban los valores críticos? Derivando e igualando a 0. Bien, entonces el primer paso es derivar. Derivamos 9x al cubo sería 27x al cuadrado. 3x al cuadrado sería menos 6x. Y menos 3x sería menos 3. Más la derivada de 1 es 0. ¿Bien? ¿Está bien derivado ahí? Entonces, el primer paso es derivar. El segundo paso es igualar esa derivada a 0. ¿Por qué? Porque dijimos que los puntos críticos, los valores críticos, hacen que mi primer derivada valga 0 o no exista. Entonces voy a hacer que valga 0. Y a partir de ahí tengo que ver qué valores me da de x, porque esa es la idea de este ejercicio. Y fíjense que en el caso de este ejercicio 12A, tengo una cuadrática, así que lo único que tendría que hacer es sacar raíces. ¿Cuántos valores de x anulan esta función? ¿Cuántos valores de x hacen que esta función, esta derivada, valga 0? 2, muy bien. ¿Por qué? Porque es una cuadrática, tiene dos raíces, entonces dos valores tengo que encontrar, dos valores críticos. Si ustedes lo hacen, creo que las raíces son... A ver... 6,35 y menos 6,35. Bueno, 6. Sí, 6. Bien. 6,35 y menos 6,35. ¿Así? Sí, o también expresarlo como raíz si quieres. Yo lo hice Sí, sí, sí. en decimal. X1 y X2. Bueno, al compañero le dio así las raíces. Mejor así adelantamos ese paso. Entonces, bueno, ustedes ahí calculen las raíces y le van a dar estos dos. Entonces, esas dos raíces son valores críticos. ¿Por qué? Porque como el dominio es todos los reales, esos valores pertenecen al dominio. ¿Cuál es la otra condición? Que hagan que esto valga 0. Como son raíces, hacen que esta derivada valga 0. Entonces ya cumplen las dos condiciones, por lo tanto estos dos son valores críticos. ¿Quedó claro, chicos?
Así se saca entonces valores críticos. Obvio este le dio sencillo porque le dio una cuadrática, si no a veces hay que despejar, hay que racionalizar, etc. Como en el caso del punto B, por ejemplo, es un poco más largo. ¿Cuál quieren hacer, el B o el C? Elijan uno más. El B puede ser. ¿El B? ¿Cuál? Sí, sí, el B, por favor. Ah, no sé, a Bueno. mí, no sé, mis compañeros. Bueno, a falta, vamos a hacer el B. Bueno, el B nos dice g de x es igual a x elevado a la 2 tercios por x menos 2 al cubo. Entonces, tenemos una función, identificamos que la operación principal es este producto, los dos son, esto es una función y esta otra función, por lo tanto tengo que aplicar la regla del producto. Vamos a hacerlo aparte. Esto es u y esto es b. U es x a la 2 tercios y la derivada de u va a ser 2 tercios por x elevado a la menos 1 tercio, ¿no? Estoy derivando. Luego tengo b, va a ser x menos 2 al cubo. Entonces la derivada de b va a ser, primero derivo la potencia. 3x menos 2 mantengo como está la base y 3 menos 1 es 2. Por regla de la cadena y ahora derivo este x menos 2. Derivada de x es 1 y de 2 es 0. Entonces queda 1 menos 0. 1. Ahí no pongo nada si quieren ya, porque todo número multiplicado por 1 me va a dar lo mismo. Bien, entonces ya hice aparte, encontré cada uno de los elementos para poder aplicar la regla del producto. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Bueno, entonces ahora derivamos g. ¿Cuál era la regla? El primero, o sea, u derivado por b sin derivar, más u sin derivar por b derivado. ¿Bien? Y esa sería mi derivada, ahí para que puedan verlo. Esa sería mi derivada. Ahora lo que yo tengo que hacer es intentar acomodar todo. Este ejercicio lo vamos a basar en algo parecido en ecuaciones. Tratar de llegar a la mayor cantidad de productos o divisiones posibles. O sea, no tiene que quedar en suma, sino en productos y divisiones, porque va a ser mucho más sencillo de calcular los valores críticos. Porque si no, así no voy a poder despejar. O sea, por ejemplo, ustedes intenten de acá sacar los valores críticos y les va a costar despejar X de acá. Bueno, entonces voy a acomodar un poco. Por ejemplo, a ver, esto es una potencia negativa, así que la voy a llevar al denominador. Me quedaría 2 por x menos 2 al cubo sobre 3 por raíz cúbica de x. Ahí. Más, y acá nos quedaría x al cuadrado raíz cúbica. Estoy transformando esta potencia fraccionaria por 3x menos 2 al cuadrado. No hay más que hacer ahí. Bien. Ahora lo que voy a hacer yo es sacar, por ejemplo, a ver, puedo sacar factor común, esto y esto.
O también puedo primero realizar la suma para que me quede una sola división, porque recuerden que yo quiero llegar a una sola división. Entonces, para llegar a una sola división, a una sola fracción, tengo que realizar esta suma. El denominador va a ser el mismo. En 3 por raíz cúbica de x, dividido esto va a ser 1 por 2 x menos 2 al cubo. Más esto que está acá, dividido todo esto, me va a quedar 3 raíz cúbica de x, raíz cúbica de x al cuadrado, por 3x menos 2 al cuadrado. ¿Ven? Y ya conseguí una sola división. Recuerden que lo que yo estoy buscando es llegar a una sola división o, bueno, multiplicaciones en todo caso. ¿Por qué? Porque vamos a aplicar lo que es la regla de... Bueno, no tiene un nombre. Esto. Por ejemplo, si yo tengo U por B por W sobre X por Y, ¿no? Si yo tengo una división que está igualada a 0, si esta U vale 0, todo el numerador va a valer 0 porque está multiplicando, ¿bien? Y cuando todo el numerador valga 0, toda mi función va a valer 0. Entonces, un caso para resolver va a ser que U valga 0. El otro va a ser que B valga 0, el otro va a ser que W valga 0. Y para el caso del denominador, si por ejemplo X vale 0, ¿qué va a pasar? A ver quién sabe. Todo el denominador va a valer 0. ¿Y qué va a pasar con esta función? Con esta división. No va a existir, no se Muy puede. bien, no va a existir. Porque el denominador nunca puede ser 0. Entonces ahí mi derivada no va a existir. Entonces ya voy a tener todos los valores críticos. Cuando U vale 0, cuando B vale 0, cuando W vale 0, cuando X vale 0 y cuando Y vale 0. Entonces ahí va a ser mucho más igual cada uno de esos términos a 0 y ya está. Y ya encuentro todos los valores críticos. ¿Bien? ¿Entienden entonces por qué yo quiero llegar a esta forma? A una división con multiplicaciones para igualar, separar toda mi función en pequeños términos y a esos términos igualarlos en 0. ¿Se entiende, chicos? Entonces acá, por ejemplo, ya logré que quede todo una sola división. ¿Ven? Miren, en el denominador ya logré que quede una sola multiplicación. Entonces, por ejemplo, cuando yo iguale esto a 0, la derivada no va a existir. Ese va a ser un valor crítico. Y en el numerador, miren, me quedaron sumas. Entonces voy a tratar de factoriar o realizar algo para que me queden todas multiplicaciones y aplicar la misma metodología. Bien, la verdad que eso creo que no tiene ningún nombre. Artificios matemáticos le decía la profe, creo. Bueno, entonces, bueno, tratemos de seguir resolviendo esto. Ahora, por ejemplo, en el numerador, estas dos raíces, como tienen igual índice, se pueden multiplicar. Y habíamos dicho, este 3 con este 3 también se puede multiplicar. Y por ejemplo, esto y esto que está acá se puede sacar factor común. Bien, porque acá hay una suma. Entonces empecemos de paso a paso. 2 por x menos 2 al cubo más 3 por 3, 9. Acá, ¿qué hacíamos? Si tengo dos raíces del mismo índice, puedo multiplicar los radicandos y listo. Me quedaría x por x al cuadrado, x al cubo. Por, y bueno, el mismo x menos 2 al cuadrado. ¿Ven? Sobre, y el denominador ya no puedo hacer nada más. Por ahora. ¿Se puede ver? Bien. Voy a seguir en otra hoja para que puedan seguir.
Bien, entonces acá miren, ¿qué pasó? Esta potencia con esta raíz se puede simplificar y me queda mucho más sencillo. Me va a quedar solamente 9x. Entonces voy a sacar factor común en el numerador como dije. ¿Qué voy a sacar el factor común? Esta base elevada a ¿qué potencia? Al cuadrado. Muy bien, al cuadrado. ¿Por qué lo estoy sacando el factor común? Porque es un caso de factoreo. El factoreo, ¿qué es lo que hace? Que todas las expresiones queden como factores, o sea, factores son las partes de la multiplicación. Entonces, por eso tengo que factorear. Me quedaría 2 por x menos 2, ¿no? Más 9x, porque este se repite. Y en el denominador me va a quedar solamente 3 raíz cúbica de x, me queda lo mismo. ¿Bien? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Miren, acá ya conseguí otro producto, acá ya tengo otro, y acá tengo otro producto que es un poco más grande. Pero acá miren, lo puedo seguir simplificando. ¿De qué forma? 2x menos 2 por 2, 4, más 9x. Tengo un polinomio donde puedo sumar términos semejantes. Y ese sería el último paso para llegar a mi división compuesta por multiplicaciones. Me queda x menos 2 al cuadrado por 2x más 9x, 11x, menos 4 sobre 3 raíz cúbica de x. Bien, y ya está, no puedo hacer nada más, eso es todo. Entonces miren, a ver, volviendo a lo que yo le había explicado hace rato. Ahí. ¿Pueden ver todo? Miren, esta expresión, este primer producto sería como mi u. Esta segunda expresión del producto sería como mi b. Y lo que está en el denominador sería como mi x, por ejemplo. Entonces, ¿qué dijimos? Si yo igualo esta primera a 0, toda esta derivada va a valer 0. ¿Sí? Entonces ya no hace falta despejar la x de acá, sino que simplemente igualando cada término a 0, voy a sacar el resultado. Si igualo esto a 0, todo el numerador vale 0, entonces toda la derivada vale 0. Esa va a ser una parte. Luego, si igualo esto a 0, el numerador vale 0 y todo vale 0. Y por último, si el denominador lo iguala a 0, ¿qué pasa? No existe. Entonces la derivada no existe, que cumplía con el criterio de valor crítico, de punto crítico, que era que valga 0 o que no exista. Bien, entonces de acá ya despejo, miren, por ejemplo, de acá me queda 4 dividido 11. De acá me queda raíz cuadrada de 0. X igual a... Bueno, acá pasa como más menos 0. X igual a 2. Y de acá me quedaría 0 dividido 3 elevado al cubo. X igual a 0. ¿Ven? Entonces ya tengo los 3 valores críticos. Ahí está. Mira. Ven que era un poco larguito. Pero ya tengo los 3 valores críticos que hacen que esta derivada valga 0. ¿Se entendió, chicos, más o menos? ¿Sí? Bien. Y bueno, igual esto no hay un paso a paso para que ustedes lo sepan de memoria, sino que tienen que ir viendo su ejercicio y pensando qué es lo que pueden hacer. Bien. Miren, partir de derivar, acomodar un poco y luego hacer la suma, sacar factor común, tratar de simplificar lo que se pueda y así, hasta llegar a esta pequeña.
Y ahí ya aplico lo que les contaba, igualar a 0 todo para ir viendo qué valores me da. Teniendo en cuenta siempre esto, obviamente. Recuerden siempre esto. Bueno, ese sería el punto B, ahí tienen los valores críticos. Y luego, el punto C ya se los dejo a ustedes porque si no se nos va a hacer muy largo, pero no es tan largo el ejercicio. ¿Qué más? Hagamos otro. Bien. Por ejemplo, hagamos el punto como último punto de este TP. No vamos a ver los últimos teoremas. Si quieren, le mando la teoría para que lo vean. Pero no vamos a ver esos puntos. Vamos a ver entonces el punto 13, que nos pide determinar los... bueno, otra cosa que quería aclarar. Ahí nos pide solamente valores críticos, pero si me hubiera pedido, por ejemplo, calcular los extremos, recuerden que ustedes a partir de estos valores críticos tenían que crear intervalos y ver la monotonía, ¿no? Analizar la monotonía y ahí veían si era extremo, digo, si era máximo o era mínimo o no era nada. Por ejemplo, los intervalos siempre iban de menor a mayor, como este es un dominio que era todos los reales, ¿ven? Dominio era todos los reales, entonces los intervalos de monotonía de este ejercicio, 12, ¿este cuál era? 12A, no, el 12B, perdón. Los intervalos de monotonía del 12B serían menos infinito a, ¿cuál es el menor de todos estos? A ver, creen ustedes los intervalos. ¿Cuáles serían? De menos infinito a 0. 0. Luego de 0 a 411. 411. Y luego de 411 a Infinito. 2. Muy bien, a 2. No veo. Y luego el último sería de 2 a infinito. Y esos serían todos los intervalos de monotonía donde ustedes tienen que ver si es creciente, decreciente, y a partir de ahí, por ejemplo, si acá le daba creciente y acá decreciente, ahí era un máximo relativo. Si acá le daba decreciente y acá volvía a dar creciente, ahí era un mínimo relativo. ¿Ven? Van viendo ahí ustedes. Dependiendo de la monotonía, obviamente. Entonces, ese pasito le faltaba para analizar los extremos si lo hubiese pedido. Bueno, recuerden que siempre para analizar si era creciente o decreciente, se tenía que ver el signo del valor que daba de sacar un número de acá, por ejemplo, menos 1, 1, no, acá es 4 dividido 11, 0,3. Entonces, por ejemplo, acá 0,2, acá 1, acá 3, ¿ven? Tomaban un valor entre ese intervalo y lo reemplazaban en la primer derivada. Y ahí veían el signo y era así, creciente o decreciente y eso. Ahora lo vamos a ver igual con un ejercicio donde el dominio me dé un intervalo. Veamos entonces el punto 13. Determina los extremos absolutos de las siguientes funciones en los intervalos indicados. ¿Cuál quieren hacer? Elijan alguno. Por ejemplo, el punto... A ver, ¿cuál? El B. Hagamos el B, a ver qué tal. El punto B dice que f de x es igual a 2x por raíz cuadrada de 3 menos x y que tenemos que analizarlo en el intervalo
menos 1, 4. Es decir, ese sería el dominio sobre el cual nosotros vamos a trabajar. No nos interesa lo que pasa antes que el menos 1 ni después del 4. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Primero, ¿qué hacíamos? Derivábamos y calculábamos los valores críticos. Derivemos la función que tenemos acá. Un producto, ¿no? Tenemos un producto de dos funciones, por lo tanto aplico la regla, que era el primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. ¿Cuál es la derivada de la raíz cuadrada de 3 menos x? Eso ya lo hacen aparte. Ay, perdón. Sería 3 menos x a la 1 medio. Y su derivada sería 1 medio por 3 menos x elevado a la menos 1 medio. ¿Bien? Esa sería la derivada. Entonces me daría acomodado un poco, esto va a pasar al denominador. Me quedaría 1 sobre 2 por 3 menos x raíz cuadrada. Y esa es mi derivada, miren. Bien. Ahora entonces, ¿qué hacía? Buscaba los valores críticos. ¿Cómo buscaba los valores críticos? Igualando esta derivada a 0. Bueno, esto se simplifica 2 dividido 2. Entonces vamos a igualar a esa derivada a 0. Para poder encontrar los valores críticos. Como se fijan, tengo 3 veces la x, se repite, por lo tanto va a ser medio difícil poder despejar la x. Así que lo que vamos a proceder a hacer es lo mismo que hicimos hace rato. Tratar de llegar a divisiones y multiplicaciones para ver los valores críticos. Entonces realizo la suma. El denominador sería raíz de 3 menos x. Y me quedaría 3 menos x dividido 1. 3 menos x, raíz cuadrada, perdón, por 2 por 3 menos x. Más 3 raíz cuadrada de 3 menos x dividido raíz cuadrada de 3 menos x, 1. Por x, x. Igual a 0. Bien. Acá tengo, miren, se repite estos dos, así que sería raíz cuadrada de 3 menos x al cuadrado, ¿no? Más x sobre raíz cuadrada de 3 menos x, igual a 0. Como se repitió y se elevó al cuadrado, esta raíz cuadrada con este cuadrado, esta potencia cuadrada, se puede simplificar y solamente me queda 2 por 3 menos x. 2 por 3 menos x. Más x sobre 3 menos x. Voy repitiendo. Entonces ven que voy tratando de formar lo mismo que hace rato. División y una multiplicación. Acá tengo una suma todavía, así que tengo que hacer un paso más. Acá puedo hacer distributiva, 2 por 3, 6. Y 2 por x, 2x, más x sobre 3 menos x igual a 0. ¿Bien? Y esto me daría... Ahí estamos. Esto me daría menos 2x más x menos x. Menos x más 6 sobre raíz cuadrada de 3 menos x. Y ya no puedo hacer nada más que eso. ¿Bien? Entonces, como ven, ya llegué a una sola división.
Entonces digo que si el numerador vale 0, ¿cuánto va a valer toda la derivada? Porque recuerden que estoy hablando de la derivada. Si el numerador vale 0, toda la derivada va a valer toda la derivada va a valer 0. Entonces ya va a cumplir con la teoría de valor crítico. Y si el denominador vale 0, toda la derivada va a valer ¿cuánto? Vamos a decir que no existe. ¿Bien? Si esto vale 0, entonces mi derivada no va a existir. Entonces eso va a ser la definición también va a cumplir con la definición de valor crítico. Y bueno, ya está para despejar. Me quedaría x igual a 6. Acá me queda x igual a 3. Y listo. Tengo los dos valores críticos. Ahora lo que voy a hacer es formar los intervalos de monotonía. Recuerden que los intervalos de monotonía tienen que ir utilizando los valores críticos y en este caso, como estoy hablando de un dominio de un intervalo, también tengo que tener en cuenta estos extremos de acá. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, iría desde menos 1 a 3, desde 3 a 4, y si se dan cuenta, el 6 no pertenece al dominio, por lo tanto, termina ahí. Bien, son solamente dos intervalos. De menos 1 a 3 y de 3 a 4. ¿Entienden por qué? Porque el 6 no pertenece al dominio. Estamos hablando de un dominio de menos 1 a 4 nada más. Quedan dos. Bueno, entonces esos dos, por lo tanto el único valor crítico sería este 3. Este no cuenta. Bueno, entonces esos dos valores vamos a ver la monotonía si es creciente o decreciente para ver en ese punto que tenemos. Acá vamos a tomar el 0 y acá vamos a tomar el 3,5. Si reemplazamos en la primera derivada al 0, nos va a dar un valor de... A ver, lo voy a hacer rápido con la calculadora. 2 por raíz cuadrada de 3 más 2 dividido 3 menos 2, 1, 1. Me va a dar positivo, es decir, creciente. Y reemplazando, reemplazan 2. Bueno, igual. Y reemplazando en el otro, me va a dar 2 por raíz cuadrada de 3 menos. Me van a dar error. Me da error ahí. Bueno, probablemente entonces ese valor no pertenezca al dominio. Bueno, la cuestión es que acá lo que tenemos que hacer en un dominio en forma de intervalos es analizar todos los extremos, estos dos extremos, y los valores críticos, y ver qué valor nos da la función para ver cuál es el más alto y cuál es el más bajo.
Es decir, si quieren pueden hacer esto para también determinar los relativos, o si no directamente hacen lo otro para determinar los absolutos solamente, que es lo que pedía el ejercicio. Entonces calculamos f de menos 1, calculamos f de 4, la parte 3 sería crear monotonía y la parte 4 sería encontrar la función en los extremos. Y también vamos a calcular entonces f de 3, porque es un valor crítico que encontramos acá. Y en f6 no lo vamos a calcular porque no pertenece al dominio. Entonces, cuando calculamos esto en nuestra función, en el caso del f de menos 1 nos da, a ver si lo tengo por acá, si no calculo, nos da menos 4. En el caso de f de 4 nos va a dar 8 por raíz de menos 1, es decir, 8i. Y en el caso de f de 3, nos va a dar, este ya lo tengo hecho, por eso es que lo estoy dando directamente, 0. Bien, ¿qué quiere decir? Que acá en f de 4 no nos dé un valor real, porque nos da un imaginario. Quiere decir que ese valor tampoco pertenece al dominio. Bien, por lo tanto no lo tengo en cuenta. Lo mismo pasaba acá. Este valor no pertenece al dominio. Por lo tanto no sé qué pasa acá. ¿Sí? ¿Y por qué no pertenece al dominio? Porque el primer paso que tendríamos que hacer era calcular el dominio. Y no lo hicimos. A ver, ¿dónde está? Acá. Acá. ¿Ven? ¿Cuál es el dominio de esta función? Habíamos visto el dominio para polinomios, para raíces y para divisiones. Este es el caso de una división, perdón, de una raíz de índice par, por lo tanto el dominio va a ser ¿cuánto? ¿Desde 3 a infinito o de menos 3 a infinito? Mira, el dominio era cuando el radicando tenía que ser mayor o igual que 0. Por lo tanto, esto me va a dar que x tiene que ser menor o igual que 3. Muy bien, como había dicho compañero. Entonces, el dominio va a ser desde menos infinito hasta 3. Bien, ese es el dominio. Entonces, como ven, este 4 no pertenece al dominio, este 3,5 no pertenece al dominio y por eso es que no los puedo calcular, porque no pertenecen al dominio. Si yo hubiera calculado al principio, ya directamente los descartaba. Descartaba este 4 y este 3,5 no lo podía calcular y ya me ahorraba unos pasos. Bueno. Entonces, tenemos ya que este 4, f de 4 no pertenece al dominio, por lo tanto nos quedan estos dos, donde decimos que en el valor 3, 0, porque esto es en x y esto es en y, claro, es como una trampa, que seguro se la van a poner siempre, entonces vamos a poner acá para aclarar en ejercicios. Este era el primer paso de derivar. El paso 0 le vamos a decir, va a ser calcular dominio, sí o sí. ¿Sí? Siempre calculen dominio para tener en cuenta sí o sí los demás valores. Paso 0, calcular dominio, después derivar igual, la derivada igual a 0, después crear el intervalo en monotonía y después van a empezar a reemplazar. ¿Bien? Esos serían los pasos. Bueno, entonces decimos que en este punto 3, 0 tenemos un máximo absoluto. ¿Por qué absoluto? Porque estamos trabajando con un intervalo como dominio.
Y decimos que en este menos 4, como este más chiquito que este, por eso es que puse este mínimo y este máximo, hay un, en el punto menos 1, menos 4, hay un mínimo absoluto. Ahí está. Y eso sería el análisis para este ejercicio. Yo acá lo puse en forma de punto, ¿sí? Porque yo sé que la coordenada en X es menos 1 y en Y es menos 4. En X es 3 y en Y es 0. Lo puse como puntos. A veces directamente ponen X igual a 3 y X igual a menos 1. Ahí, bueno, tengan en cuenta, depende de lo que les pide el ejercicio. Si le pide los puntos, ustedes tienen que representar sí o sí como punto. Le dice valores, capaz que solamente es con X. Bueno, entonces ese sería el ejercicio ahí completo. Lo voy a poner uno al lado del otro. El ejercicio 13. Igual no se ve. Ahí. Esa es la parte 1. Recuerden entonces, buscar dominio, derivar, igualar la derivada cero y aplicar todos los casos matemáticos que sepan para poder encontrar esos valores de X. Una vez que encontré esos valores, voy a decir que esos son valores críticos, siempre y cuando pertenezcan al dominio, obviamente. Como este no pertenece al dominio, no es valor crítico. ¿En qué más? Creo intervalo de monotonía. En este caso no hace falta porque el ejercicio no tiene más de un intervalo, ya que 4 no pertenece al dominio tampoco. Y por último, analizo cada uno de esos valores críticos y de esos extremos del dominio y su valor en la función para ver cuál es el más alto. Este es el más bajo, entonces va a ser mínimo, y este más alto va a ser máximo. Y si ustedes lo quieren corroborar desde sus casas, grafican a la función y fíjense que les dé esos puntos máximos y mínimos. Cuando están en su casa va a ser un poco más sencillo, en el parcial ya no van a poder. Y bueno, eso sería entonces un ejercicio para cuando nos dan un dominio como intervalo. Y tengo que encontrar los absolutos. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Ahora le voy a mandar una fotito del teorema de Rollie, no sé cómo se dice, Rollie o Rollie. Así lo leen un poco. A ver, ¿dónde está? Acá está. Este es el teorema de Rollie, tiene unas condiciones, que tiene que ser continua, que tiene que ser diferenciable, es decir, derivable, y que las funciones en esos puntos tienen que ser iguales, bueno, etcétera. Voy a mandar esta foto también con el teorema del valor medio para que lo puedan leer. Y ahí terminaría el práctico. El tipo de ejercicios de extremos sí o sí va a ir al parcial seguramente. Porque va casi siempre. Así que por eso me quería detener ahí y explicarlo bien paso a paso. Obvio, yo lo expliqué muy despacio, ¿no? Ustedes ya con práctica van a ir haciendo todo rápidamente. Van a calcular dominio, derivar y despejar rápido y ya está. Así que bueno, practique bien extremos.